Y el objetivo principal es crear espacios de diálogo, de reflexión, qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos o qué es eso que sentimos cuando conectamos con nuestra propia mortalidad. Hemos realizado 3 acciones. Una, los muros, antes de morir quiero, y es una invitación a que plasmes tus deseos, tus anhelos o tus reflexiones. Un diagnóstico, en mi opinión, de la comunidad. La otra acción son los Death Cafés, y son espacios de tertulia, espacios de diálogo informal para hablar sin tabúes de la muerte, el proceso de morir, qué es lo que se mueve ahí dentro de ti cuando conectas con esta parte y alrededor compartiendo pues, un café y un bizcocho. Y otra de las acciones, la presencia a través de la música y del canto, honrando la memoria de los seres queridos y de las personas que se acercaban estos días al cementerio, ¿no? En definitiva, creando comunidades pues, cuidadoras, que nos cuidamos y de una manera consciente y más compasiva.